Buenos días, yo soy Ricardo Nute y yo voy a explicarles sobre tres artículos que encontré que me parecieron interesantes. El primero se llama Sistema Solar, es un artículo de la revista en línea de National Geographic, publicado el 6 de julio del 2011, en el cual nos explican más o menos de lo que está compuesto nuestro sistema solar y un poco de su historia. Por ejemplo, nos explica que en la antigüedad los astrónomos observaban puntos de luz que parecían moverse entre las estrellas. A estos los llamaron planetas, que eso significa pasantes, y los bautizaron siguiendo el nombre de los dioses romanos. Por ejemplo, a Júpiter lo llamaron el rey de los dioses, a Marte el rey de la guerra, Mercurio el mensajero de los dioses, a Venus la diosa del amor y la belleza, y Saturno el padre de Júpiter y dios de la agricultura. También nos dicen que desde la invención del telescopio se descubrieron tres planetas, que serían Urano en el año de 1781, Neptuno en el año de 1846 y ahora que ya no es considerado como planeta, pero sí como planeta enano, a Plutón en 1930. También nos explican que la composición de los planetas, que los cuatro planetas que están más cerca del Sol, que serían Mercurio, Venus, Tierra, nuestro planeta y Marte, son llamados planetas terrestres porque tienen su superficie sólida y rocosa. En cuanto a los otros cuatro planetas que están más allá de la órbita de Marte, que serían Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, se les llaman gigantes gaseosos. Enano y distante Plutón tiene una superficie sólida pero más helada que los planetas terrestres. Al igual nos dicen que en todo nuestro sistema solar existen alrededor de 140 satélites naturales, que también son conocidos como lunas. Y nos explican cómo son las magnetosferas de los planetas, que la mayoría de estos tienen campos magnéticos que se extienden hacia el espacio y se forman una magnetosfera alrededor de cada planeta. En el segundo artículo, que es publicado por una revista en línea de la UNAM, que se llama Una mirada a la ciencia, eh, el artículo se llama ¿De qué está hecho el sistema solar? Y fue publicado el 6 de abril de 2021. Nos explican un poco más a fondo de qué está conformado nuestro sistema solar. Por ejemplo, nos explican que el Sol, que es la estrella más cercana a nosotros, está formada principalmente de hidrógeno y helio, y solo el 0.1% de su materia está compuesta de otros elementos. Nuestros planetas, como ya lo habíamos mencionado antes del artículo anterior, dice que los cuatro primeros planetas son rocosos y los otros cuatro planetas serían gaseosos, ya que tienen elementos menos pesados. Ahora también nos explican cómo funciona un sistema planetario. Nos dice que las estrellas nacen en nubes de gas y polvo del medio interestelar. En ocasiones estas nubes se contraen y en el centro se forma una o varias estrellas con el material sobrante. Y con esto se forma alrededor un disco que gira alrededor de ellas. Cerca de las estrellas recién nacidas la temperatura es muy elevada, por lo que el gas se evapora y solo quedan pequeñas partículas de material pesado y rocoso. Estas partículas se unen con otras hasta formar partículas grandes que más tarde serían llamados planetas. Ahora también nos explica un poco de cómo funciona, más bien cómo se creó nuestro sistema solar. Nos dice que una nube en la que se formó nuestro sistema solar estaba compuesta principalmente de hidrógeno y helio, y solo alrededor del 2% de elementos eran más pesados. Con estas partículas pesadas se formaron los planetas rocosos y con los elementos ligeros, los planetas gaseosos. También nos dicen que esto es como si fuera un siglo, porque cuando las estrellas al final de su vida explotan, los nuevos elementos se mezclan con el medio interestelar. Así, en las nubes de gas y polvo con material enriquecido se forman las nuevas estrellas. Y por último estaría el último artículo científico, que es un poco más específico, en donde, se titula Los científicos desvelan cuánto dura un día en Venus. Es un artículo de la revista de National Geographic en línea, publicado en 23 de agosto de 2023, y nos dicen más o menos algunas características de Venus, por ejemplo, que es un mundo opaco, con nubes que ocultan un paisaje invernal, con lluvias ácidas y temperaturas capaces de derretir el plomo. También nos dicen que un día en Venus, según los resultados publicados en la revista de Nature Astronomy, eh, concluyen que un día venusiano dura exactamente 243,0226 días terrestres, o aproximadamente 2/3 de un año en nuestro planeta. También nos dicen cuál es su eje del planeta, que dice que está 2.6392 grados más desviado que el de nosotros.
cómo funciona su movimiento de rotación, el cual parece un bamboleo. Y hay ciertos hallazgos como serían los que, bueno, con estos hallazgos pudieron investigar un poco mejor cómo funcionaba ese planeta. Bueno, muchas gracias.